Hola, estamos en Así lo viví, ese momento de intimidad entre ustedes y yo, en el que te cuento un episodio de mi vida, esperando que la forma en que lo viví pueda ser útil también para ti. En la decisión de la vida productiva, de cómo voy a producir, hay momentos en que yo creo que tanto como yo, muchas mujeres, muchas personas, hombres, mujeres, se ven en la posibilidad de elegir entre ser empleado, ser parte de un proyecto de otro en el que vas a colaborar, el ser emprendedora, empresaria, o en el caso de más de nosotras las mujeres, porque no hay muchos hombres todavía en que sean amos de casa, de quedarnos en la casa cuidando el hogar y la familia. Les cuento cómo lo he vivido yo y qué aprendizajes pues obtuve. El asunto de empleado, fui empleada por muchos años, décadas, y es una de las experiencias más diversas que he tenido, porque hay quienes pasan toda la vida en un solo empleo. Yo viví en muchos empleos y les aseguro que es casi igual a todos. De inicio, pensando poner todo el empeño, toda la pasión en un proyecto que, aunque haya creado otro, tratando de sentir lo mío cada día. Es importante y fue útil para mí saber que, como todo en la vida que es finita, también llega un momento donde ya se han cumplido todas las expectativas y ya he sentido que cumplió su tiempo. Entonces, no es el momento en que renuncias, ni es el momento en que te cancelan. Es el momento en que se libera tu talento para nuevas experiencias. Entonces, la invitación es en que si elegiste ser empleada, si elegiste formar parte de esa institución y ese proyecto, pues hacerlo así, hacerlo con toda el alma, con todo el corazón, con toda la entrega, haciendo una muy buena negociación a la entrada. Eso de que luego van a reconocer mi talento no siempre se da y no podemos esperar que sea la satisfacción venga del otro, sino del servicio que yo he tenido, que mucho se puede entregar y no va a dar fruto de manera inmediata, sino a través del tiempo. Que si decides ser empresaria, sepa que tampoco los frutos se van a dar en el primer periodo. Hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que poner el corazón e invertir y creer en el fruto de lo que estás sembrando. Y no tengas vergüenza ni miedo cuando has decidido ser la guardiana del hogar, sino que lo disfrutes igualmente, porque es luego donde también vas a cosechar esos frutos. Cada una de las decisiones que vengan impulsadas desde tu corazón, desde tu esencia, desde tu verdadero deseo, para que luego puedas disfrutar pues de los frutos que te aseguro que en un momento llegarán. Este fue mi Así lo viví de hoy. Queda mucho más de Mujer a Tres Tiempos, así que quédate con nosotros para que puedas disfrutar los otros segmentos. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estamos en Ecos de Salud y hoy con uno de esos temas que a mí personalmente me apasionan y es todo lo que tiene que ver con nuestras mascotas. A veces pensamos que una mascota bien cuidada es solo aquella que le damos alimento y que le ponemos sus vacunas y que sus enfermedades pueden ser resueltas de ese modo. Sin embargo, hay un aspecto muy específico que yo creo que impacta en la salud integral de la mascota y por lo tanto en la emocionalidad de nosotros, por la responsabilidad que debemos tener en su cuidado. Es por eso que hoy hemos invitado al doctor Odalis Zapata, quien es veterinario, pero no un veterinario normal, común y corriente, sino un veterinario muy especial, porque él se encarga de rehabilitar y tratar los problemas físicos de los animales. Bienvenido, Odalis. Muchísimas y gracias. Cuéntame, ¿qué es eso que tú haces? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy médico veterinario, me especialicé en Buenos Aires, Argentina, en fisioterapia y rehabilitación, y normalmente los casos que yo trabajo son pacientes que tienen alguna afección del sistema musculoesquelético, es decir, que están con una cojera, que le duele un poquito la cadera, un poquito en algunas de las zonas de la columna vertebral y así sucesivamente. Ok, este tipo de afecciones en los animales pueden ser producidas por algún accidente o también tienen algunas que son congénitas. Explícame, ¿cuál es la procedencia de este tipo de lesiones? Muchas de las afecciones del sistema musculoesquelético se dan por accidentes, por ejemplo, un accidente automovilístico o, por ejemplo, que el paciente se cayó de la escalera, a veces brinca muy alto y no cae muy bien, o sea, a veces salta y cae en el piso, entonces a veces puede afectarse un poquito, por ejemplo, la rodilla. Pero también muchas de estas vienen con un trastorno ya congénito, es decir que, y a veces con ese trastorno congénito, pues lo que sucede es que se agrava cuando hay algo externo, cuando hace, por ejemplo, una movilidad. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen displasia de cadera y tienden a tener ese dolor tan fuerte, pero cuando hacen alguna movilidad, pues se extrema. Los que son congénitos no es mucho lo que nosotros podemos hacer y pienso que quizás no es tan fácil, prever no se puede. O sea, cuando vienen así, ¿no? Sí, realmente en esos casos lo ideal siempre sería llevarlo al médico veterinario. Muchas veces esas patologías congénitas que vienen ya al momento de nacer o luego de... las diagnostica el médico veterinario, porque cuando llegan a mí, por ejemplo, al área de fisiatría o fisioterapia y rehabilitación, ya vienen con un diagnóstico previo del médico veterinario que normalmente chequea al paciente y cuando lo ve dice, hey, aquí hay algo raro. Entonces hacen radiografías, también pueden hacer tomografías y a partir de ahí entonces evalúan el diagnóstico y se toman las consideraciones, recomendaciones del lugar. Con eso, el dueño del animal, pues, no puede haber unas medidas preventivas. Pero en el manejo mismo del animal, ¿hay medidas preventivas para evitar este tipo de lesiones? Si tú supieras que sí. Yo normalmente, ahora en esta área de rehabilitación, que empecé a estudiar, eso ya hace 5 años casi, yo sí le digo ciertas medidas de prevención a las personas. Mira, trata de que el paciente ya cuando está entrando en edad no tenga ciertos comportamientos, ciertos juegos, que no brinque, que no salte muchísimo, que no baje la escalera, que trate de no pararse en 2 patas para evitar entonces daños. Y también, sobre todo en razas como por ejemplo Dachshund, que como el que conocemos salchicha, y también como el bulldog francés, que son razas que pueden llegar a tener una predisposición de una discopatía, es decir, una enfermedad discal en la columna vertebral o alguna displasia de cadera. Entonces, uno sí como médico veterinario le recomienda al propietario, mira, vamos a tratar de calmar el juego y esa diversión, esa manera esa hiperactividad del paciente para evitar entonces mayores problemas.
Lo que me dices es la importancia de conocer las fortalezas y debilidades de la raza que uno piensa pues adoptar. Claro. Por ejemplo, pastor alemán es una de las razas que más ha sufrido de displasia de cadera. Entonces ya tú sabes que si tú tienes, por ejemplo, un pastor alemán, tú debes entender que debes fortalecerlo a nivel muscular, darle una buena alimentación, no mantenerlo en sobrepeso, con cierta actividad física, pero esa actividad física que sea bastante medida, que sea bastante específica. ¿Por qué? Porque hay razas que sí pueden someterlas a ejercicios bastante fuertes y todo, pero hay otras que no, que hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, el Border Collie, una raza bastante activa, la utilizan mucho para ejercicios de mucho impacto, de alto impacto. Los Beagles también, ¿no? Los Beagles, sí, pero un poquito más de terreno. Lo que te decía de Border Collie es que hacen muchos saltos y van agility, se llaman como agility. En esos saltos es donde pueden exponerse más a lesiones. ¿Cuál es la expectativa de la rehabilitación total después de una lesión? Yo siempre le digo a las personas que la rehabilitación o la fisioterapia no es un antibiótico, no es un antiinflamatorio que tú lo das y ya a los 3 o 4 o 5 días ya se encuentra bastante mejor. Es algo que toma tiempo porque son sesiones de fisioterapia que se van utilizando, se van haciendo a medida que entramos en etapas terapéuticas. No puedo un paciente con dolor, con mucho dolor, yo no puedo ayudarlo con ejercicios físicos cuando es una de las últimas etapas de la rehabilitación. Claro. La idea es básicamente tratar de rehabilitar, es decir, corregir y mejorar todas las partes del sistema musculoesquelético que podamos, que estaban afectadas. Y para eso se necesita, por ejemplo, un rango de movimiento articular, un movimiento muy específico y al paso para que el paciente pueda sentirse mucho mejor. No puedo demandar más del paciente. Claro, me imagino si está sobrepeso primero. Claro, tengo que bajarlo en peso, tengo que hacer una caminadora. También en esta área de fisioterapia y rehabilitación se utiliza hidroterapia, que es como el nado, donde allá en Punto B hacemos todo eso. Y muy bien, me consta. Odalis, si fueras a hacer como una receta, especie de una receta, algunas recomendaciones para contribuir a la salud esquelética, muscular de la mascota, ¿cómo nos los dirías en algunos pasos? En algunos pasos. Primero, una buena alimentación, tratar de que el paciente no se encuentre en sobrepeso, eso es muy importante. Tratar de sacar al paciente, o sea, de paseo 2 y 3 veces al día, si es posible, al parque, y ir avanzando, por ejemplo, en distancia, tiempo-distancia, en ejercicio. Si no, anteriormente tú sacabas a Cookie, por ejemplo, 100 metros, caminabas con él 100 metros para poner una cifra, pues entonces ya al día siguiente puedes trabajar los 150 metros de distancia y en tiempo. Si anteriormente eran 5 minutos, pues entonces ahora 10 minutos. E ir avanzando poco a poco para que él tenga un mayor fortalecimiento muscular y también un mayor tono muscular y se encuentre mucho mejor. También deben tener en cuenta el tema de la edad. Hay pacientes que tienen una edad que por ende tú no vas a exigirle que tengan una mayor actividad física cuando tienen, por ejemplo, 6 o 7 años que van entrando en la etapa geronte, ya que están entrando como en edad. Entonces, siempre es bueno hacer esa parte y siempre debe tener en cuenta el chequeo al médico veterinario. Es muy importante. A veces yo recomiendo que puedan hacer algunas radiografías, pero eso depende ya del médico veterinario, no tanto del propietario, pero eso sí, cada cierto tiempo, cada 6 meses, ir al médico veterinario para hacer su chequeo. Y yo imagino que, como hemos dicho antes también, tener en pendiente que de una raza a otra pueden variar. Y aquí, por experiencia personal, puedo decir que la época del año. Y por el pelaje, o sea, yo lo digo por Cookie. Claro. No es lo mismo una caminata en verano, cuando él tiene el pelo muy largo, cuando Ale no me le quiere cortar los cabellos, pues se ve más lindo con el pelo largo, por el calor que acumula. No, y también es muy importante destacar que
en temporadas de frío, aunque aquí no hace tanto frío, pero en temporadas de frío hay mucho daño en las articulaciones. No solamente en los perritos, también en nosotros. El frío tiende a afectar un poco las articulaciones. Entonces, aparte de eso, sí, te decía lo de la visita cada 6 meses, pero muchas veces cuando se desparasita el paciente, que es cada 3 meses, el médico veterinario tiende a consultarlo y ahí verifica, mira, está pasando esto, está pasando aquello. A mí me pasa en Punto Vet que no tengo que decir que me chequeen a cookie de arriba a abajo, Siempre pero la chequeamos. cuando quizás es la primera experiencia, es bueno que nosotros le pidamos a la veterinaria Claro. que chequeen sus ojos, sus oídos, sus dientes, Su caminado. su caminar. Así podemos tener pues mascotas más sanas. Claro. Y nosotros podremos disfrutar de esa compañía, de esa protección que nos ofrecen, sobre todo Así el mismo, amor incondicional que solamente ellos saben dar. Así es. Odalis, muchísimas gracias Gracias por a estar ustedes. con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y la invitación abierta para que Muchísimas sigamos gracias. hablando del cuidado de esos pedacitos de corazón que andan en 4 patas caminando por ahí. Muchas A gracias. ustedes muchísimas gracias y continúen con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hemos llegado al momento de que hablemos de economía y finanzas. Es el tiempo de balance positivo. Y hoy nos acompaña Ángela Santana, quien es economista y estratega. Es la jefa, la CEO, la presidenta. Bueno, el asunto es que ella no tiene muchas estrategias en el área de la economía. Y yo quiero que hablemos hoy, Ángela, sobre las oportunidades de negocios que hay hoy en día. Es importante realmente tras la pandemia conocer un poquito cómo se está moviendo la economía, cuáles son esos sectores económicos que realmente están creciendo y cuáles son esos sectores que están presentando oportunidades de negocio. Y una vez estudiado esto, yo puedo entonces crear estrategias dentro del sector en el cual me encuentro. Sin embargo, realmente ya las estadísticas, los análisis de diferentes expertos de firmas consultoras a nivel local e internacional han arrojado realmente varias oportunidades de negocio. Y tienen que ver cómo la pandemia ha impactado el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, se ha aumentado de manera decidida el consumo de productos locales, orgánicos en el sector de belleza. La gente se está cuidando más, la gente está realizando un cambio de servicio, ya es autoservicio en cuanto a la belleza. Entonces, realmente este sector impacta otros sectores, por ejemplo, agricultura. ¿Por qué? Porque si son productos orgánicos, se requiere entonces productos agrícolas. También impacta el sector comercial dentro de la belleza, spa, salones y otro tipo de negocios. O sea, ¿qué le puedo ofrecer a este consumidor, a esta nueva tendencia de consumo, un servicio que satisfaga su autoservicio? Impacta también a la banca. O sea, ¿cómo voy a apoyar yo a este sector de belleza a que también tenga incremento? ¿Por qué? Porque la demanda cada vez va en aumento. Entonces, mis estrategias tienen que ir enfocadas en esa demanda de autobelleza. Otro sector... O sea, perdón, en ese, para ir tratando parte por parte, por ejemplo, hay oportunidades para la gente del campo. Vamos a cultivar, vamos a sembrar productos que pueden ser utilizados en el área de la belleza. El aguacate, la sábila. El jengibre que vemos cada vez más, si nos damos cuenta, hay
emprendedoras, sobre todo mujeres, en el área de la belleza, porque están realmente desarrollando productos orgánicos, 100% orgánicos de belleza, que champú de jengibre con aguacate. Bueno, yo no soy experta en las el coco, el aceite recetas, de coco. el aceite de coco y demás. Entonces eso estimula el sector agrícola, pero al mismo tiempo tiene que estimular otros sectores, como el comercial, el que vende ese producto, tomando en consideración que a diferencia que antes, que yo decidía moverme a un spa o moverme a un salón, le estoy dando mayor importancia a autoservirme a mí misma, o sea, yo misma entrar realizar spa dentro de mi hogar, la belleza dentro de mi hogar. Entonces, esto ha movido mucho ese sector. No, y cómo impacta eso en las finanzas, en la economía de cada persona. Si no tengo los recursos en este momento, pero tengo la posibilidad de adquirir esos productos orgánicos, naturales, que da nuestra tierra para yo utilizarlo, pues estoy contribuyendo a mi apariencia y a mi salud, pues la salud del pelo, la salud de la piel, que es lo que al final me va a proporcionar una mejor imagen. Porque es un elemento... Y a un bajo costo, a un costo menor que sea un producto elaborado e importado. Es un elemento económico, financiero, pero también es un elemento emocional. El hecho de estar por mucho tiempo encerrado, aprendimos a hacer cosas para nosotros mismos, por nosotros mismos, y no a gestionar un pago o a realizarlo mecánicamente como ya estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces nos acostumbramos a gestionarnos autoservicios. Pero también este elemento del aumento de, por ejemplo, del consumo de productos orgánicos tiene que ver mucho con la economía sostenible, con que estamos viviendo en una generación donde se ha desarrollado fuertemente, se ha fortalecido la reducción del carbono y velar por una economía más limpia, por unos países más limpios, un ambiente más limpio, lo que permite también que se desarrolle ese sector, porque estamos demandando productos que reduzcan el carbono, porque estamos demandando productos que no le hagan daño al medio ambiente, porque estamos demandando productos que realmente sean sostenibles. Y esto también impacta. Que respeten el medio ambiente. Que respeten el medio ambiente. Que al final es el bienestar y la salud de todos. Claro, y este impacto económico ha provocado que la conciencia de los consumidores, de manera especial, las estadísticas lo dicen, la generación X y la generación Millennium. Está claro, aquí hay un reto importante, sobre todo como el nuestro, que vende mucho el plástico para la producción, que es el costo. O sea, realmente el costo de oportunidad de reducir el plástico es bastante alto. Otro sector bastante interesante tiene que ver mucho con el turismo. O sea, hemos crecido un 37%, el público sabe que el sector turístico aquí ha sido inclusive un modelo de éxito a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Realmente debemos sentirnos orgullosos de este proceso que ha sido público-privado, pero se desprenden muchas oportunidades para todos aquellos que se encuentran dentro del sector, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa, hoteles, bares y restaurantes, que es la actividad económica del sector. Tenemos que evaluar quiénes son los que están viniendo, cuál es su perfil, cuál es su comportamiento post-COVID, esa cultura, cómo se ha modificado. Pero también tenemos que evaluar nuestras capacidades de recursos humanos. Si estamos invirtiendo tanto vale la redundancia, en inversiones para hoteles, para desarrollar zonas, por ejemplo, como Pedernales, tenemos también que invertir en formación para poder satisfacer esa potencial demanda. Y al mismo tiempo que el desarrollo inmobiliario vaya creciendo, tiene que crecer el desarrollo de capital humano. Y ahí se encuentran muchas oportunidades para aquellos que ofrecen formación de cocina, de gestión humana, para hotelería y otras ramas de servicio al cliente. Y ahí hay grandes oportunidades. Y no tan solo para potenciales proyectos, también para actuales.
realizando estudios de mercado y eso, he visto que realmente se subcontrata mucho personal de fuera para venir a capacitar localmente. Y claro, tenemos un Infotep que tiene programas de desarrollo muy buenos, pero Sí, la verdad, bueno. para satisfacer la apertura y la necesidad, aquí hay mucha gente estudiando hotelería, es importantísimo. Oye, me Ese es encanta. otro sector económico. Porque no es solamente a quien se capacita, sino los mismos capacitadores, gente que tiene muchísima Claro. experiencia y que puede encontrar un nicho importante en la capacitación, por ejemplo, en la cocina, en servicio al cliente. Y pienso, Ángela, también que hay una modalidad que habría, no sé, que explorar. Yo siento que nosotros no tenemos, como en otros países que también viven del turismo, por ejemplo, el desarrollo de hostales, una casa pequeña donde también la puedas convertir en tu negocio de tener habitaciones disponibles a un bajo costo. Claro, por ejemplo, por un lado, el incremento de Airbnb ha sido Sí, exponencial. sí. Hay un tema de fiscalización que realmente actualmente se está analizando, el fiscalizar esos servicios turísticos, y no vamos a entrar ahí, pero es lo normal porque otros Airbnb a nivel mundial están fiscalizados porque ofrecen un servicio. Pero también es increíble como eso que tú dices está pasando actualmente con los ucranianos aquí en Santo Domingo. ¿Cómo? Luego, claro, sin ningún mérito económico. Luego que han venido, o sea, ha pasado la situación entre Ucrania y Rusia, esos turistas que están aquí, hay un pool de ayuda ofreciéndole habitaciones dentro de casas y de Sí, familias. sí. Y realmente, aunque tú no lo indiques, es una oportunidad, más que verlo de una forma de negocio, verlo de una forma también de empatía. Y especialmente para estudiantes fuera del país y para estudiantes alrededor de la ciudad. Y sí existe, lo que sucede es que no es a nivel, obviamente, como en el caso de los Airbnb. Con la economía naranja, que ha traído realmente muchísimas oportunidades y que cada vez la tomamos más en cuenta. ¿Qué es la economía naranja? Bueno, es la economía que tiene que ver con todas las actividades de recreación, de creatividad, de diseño, por ejemplo, el diseño de joyas, el diseño de pinturas, artesanías, el área del cine que tiene que ver con la economía naranja. Vemos que hay muchas oportunidades. Entonces tú como negocio, ¿qué estrategias pueden montar directamente si produces alguno de estos servicios, algunos de estos bienes, o de manera indirecta si puedes ser proveedor de estos bienes? Porque cada día más el crecimiento exponencial. Y es el caso del cine. Como vemos cómo se ha desarrollado ese pilar tan importante, tenemos un clúster de cine, tenemos inclusive una ley que ha ayudado bastante. Sí. Actualmente la empleomanía del cine ha incrementado. Tenemos 300 y pico de proyectos actuales. Han sido más de 15 mil millones lo que ha impactado en el Producto Interno Bruto este sector. Entonces, realmente es un sector de muchas oportunidades que tú no directamente tienes que hacer películas, sino proveer a este sector que bastante potencial. Maquillistas, camarógrafos, fotógrafos, escenógrafos, bailarines, actores, actrices. En el mundo de la joya, en el mundo también de la belleza que tiene que ver directamente con las artes, realmente tenemos que aprovechar esas oportunidades que anteriormente no se veían, que incluso la gente no sabía que pertenecía a la economía naranja. O sea que la invitación es que no tiene que irse de esta maravilla, de este regalo que le dio Dios de haber nacido en esta maravillosa isla, sino sencillamente ser creativo, conectarte contigo mismo, saber dónde está tu inspiración y tu pasión y desarrollarla. No nos vamos de aquí, quedémonos aquí. Y conocer aquí. el mercado, analizar. Evaluarlo y ver continuamente las oportunidades. Que hay muchísimas oportunidades. El asunto es desprenderse de lo que es
ha sido tradicional, de lo que pensamos que va a dar dinero, descubra cuáles son las necesidades, conéctese con su pasión, disfrútela y no tiene que ir para ningún lado ni arriesgar su vida. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos en Balance Positivo aquí en Mujer a Tres Tiempos. A ustedes continúen con nosotros. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hemos llegado al momento del plato fuerte de la entrevista central de Mujer a Tres Tiempos. Y hoy nos acompaña una mujer de muchos tiempos. Es economista, es educadora. La conocí sirviendo al país a través de sus instituciones. Además, es esposa y madre de unos hijos muy bien criados. Así que yo estoy feliz de darle la bienvenida a Mujer a Tres Tiempos a Edita Onelia Rodríguez. Bienvenida, Edita. Gracias, mi hermana Ángela, por la invitación. Hacía tiempo que tenía pendiente pasar por aquí para conversar contigo. Y nada, estamos aquí dándole gracias al Señor poder encontrarte de nuevo, verte tan buena moza, como siempre, rubia, ¿verdad? Y de verdad que te felicito por tu programa, al cual siempre le he dado seguimiento, por la calidad y sobre todo por el nivel de las personas que traes aquí, que siempre son temas interesantes para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Edita, ¿qué te parece si hablamos de la combinación de todas esas facetas de tu vida? ¿Cómo las ha combinado de una manera tan exitosa? Fíjate que en la sociedad en general, no solamente en República Dominicana, la situación de la mujer es un poquito difícil porque la misma sociedad te exige a ti que tú seas exitosa en todos los ámbitos. Hoy día quieren que tú tengas un buen empleo, que tú seas inteligente, que te prepares, que seas buena esposa, ¿verdad? Buena compañera, buena madre. Bueno, pues te voy a decir que no es tan fácil, pero para mí ha sido de gran placer decir poder combinar ambas cosas. Por ejemplo, me casé siendo estudiante, no había terminado mi carrera todavía, y tuve mis 2 hijos antes de graduarme. Tengo 3 hijos, el último nació ya después de graduada, y he podido caminar mi vida en paralelo, vamos a decirlo así. O sea, mi formación, mi vida en varias áreas que me he desempeñado y mi vida familiar. Pero lo cierto, Ángela, que no es sencillo, es bastante complicado porque, no porque otro no pueda hacerlo, sino sencillamente porque tengo que reconocer que en República Dominicana el tú poder prepararte, trabajar y vivir una vida familiar, compartir tu vida con tu familia, a veces no es sencillo, pero lo doy gracias a Dios que nosotros lo hemos podido lograr, aunque con mucho sacrificio. Pero veo que también con mucha integración, porque tanto tu esposo como tus hijos, ustedes en los intereses de cada uno los veo muy integrados. Sí, te puedo decir que para mí ese ha sido uno de los valores que nosotros hemos inculcado en nuestros hijos, que lo recibimos en nuestra familia. Como tú sabes, porque somos amigas, Ángela y yo nos conocemos hace mucho tiempo, nosotros somos 8 hermanos y de mis padres, ¿verdad? Y tenemos ese valor de integración, de compromiso familiar y sobre todo de apoyo. Entonces, a mis hijos les he transmitido precisamente esa idea de cómo debemos integrarnos, apoyarnos uno al otro y sobre todo que los proyectos de uno son los proyectos de todos. Eso es así, doy fe y testimonio. Tu elección por esta carrera, la economía, ¿cómo surge? Fíjate, yo terminé el bachillerato a principios de los años 80, estudié en el Politécnico Ángeles Custodios y tengo que decirte que en principio no estaba muy definida. Incluso llegó un momento que empecé a estudiar sociología, pero resulta que la crisis y la situación que se dio en los años 80 motivó en mí la carrera de economía, porque fue una época de mucha efervescencia
y de la famosa década perdida en América Latina. Entonces el tema económico se convirtió en un tema de agenda. Y para mí, que estaba en el bachillerato, y que además tengo que decir, sabe que en los politécnicos es un abanico de asignaturas que tú recibes, son varias formativas, recibí economía. Pues a partir de ahí, mi inclinación. Y te puedo decir que lo que determinó que yo tomara esta carrera fue precisamente que yo traté de entender qué estaba pasando en la economía dominicana y en la economía latinoamericana. Y la verdad que si nazco de nuevo, pudiera ser economista. ¿Qué sientes tú que aporta a la sociedad esta carrera? Bueno, la economía, en el sentido más simple te puedo decir algo, la economía te permite entender primero como persona, como agente económico, como ciudadano, cómo debe darle mejor uso a los recursos. Pero en términos de un país, fíjate, ¿quién dirige, quién coordina lo que es todas las actividades? ¿Quién es que se encarga del Estado? Bueno, tiene que conocer un poco de economía. Quien está al frente tiene que entender al menos cómo opera la economía y cuáles son los vasos comunicantes que se dan entre los sectores, el sector económico de un país. Fíjate que el economista, no solamente ahora, sino desde antaño, ha jugado un papel fundamental en los procesos y es un profesional bastante diverso, en el sentido que puede ejercer varios roles. Para mí ha sido de mucha satisfacción y doy gracias a Dios porque siempre he trabajado en mi área, además de que he tenido que involucrarme en otras actividades, pero sobre todo en mi área, siempre he trabajado en mi área. ¿Por qué eliges servir desde el Estado? Sí, fíjate, nosotros hemos tenido una larga carrera profesional y hemos trabajado en diferentes instituciones, tanto pública como privada, y también ONG internacional. Pero creo que desde el Estado se puede servir a la ciudadanía de manera más directa. Creo que el Estado es un instrumento, un medio, servir al Estado es un medio para tú poder llegar a la gente. Y sobre todo, le da mucho sentido a lo que es la profesión de la economía. Me siento muy bien porque he trabajado en muchas instituciones públicas y cada una de ellas llevo algo en mí. He aprendido algo y sobre todo he servido a mucha gente. Puedo decir que he tenido una muy buena experiencia en el Estado, igualmente como en otras entidades, pero el Estado particularmente para mí me ha marcado como profesional. También en la educación. Sí, claro, estoy en educación, ya tengo casi 30 años en la educación. Imagínate, yo comencé en Indobanca, Instituto Dominicano, eso era un instituto que existía, creo que ya no está, hace unos años. En ese tiempo no existía la carrera bancaria y era un instituto técnico que formaba a los jóvenes que trabajaban en los bancos. Y te puedo decir que fue una gran experiencia. Todavía, cuando yo voy a muchos bancos me encuentro jóvenes, ya muchas personas mayores obviamente, que yo le di clase en esa época. Después de ahí pasé a una universidad privada, luego pasé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tengo ya más de 20 años también. Y te puedo decir que este proceso me ha permitido a mí encontrar el sentido, parte del sentido de lo que es mi profesión y a lo que me gusta, la docencia. Amo la docencia, me identifico bastante con ello en el sentido de transmitir, de compartir y sobre todo que uno enseñando aprende más. Sí. Yo tengo un amigo que dice que no es que sabe mucho, sino que ha hecho el bachillerato 18 veces. Fue profesor de bachillerato durante 18 años, o sea que lo ha hecho 18 veces. Edita, la política, ¿qué significa para Edita Rodríguez la política? La política es la ciencia más pura, decía Duarte, y es un mecanismo medio de servir, pero también es un medio de participar, de integrarte y de ser parte de procesos que a la gente que pueden servir para catapultar y cambiar la condición de vida de las personas. Creo que en República Dominicana todavía hay mucha gente que lo ve de esa manera y entiendo que todavía la política aquí no ha perdido su sentido si realmente tenemos valores y entendemos para qué nos llevan a las posiciones. Defiendo la participación de la mujer en la política
y insto y motivo a la mujer a que se integren más, porque la política también es de mujeres. Sin embargo, ¿cómo ves el rol de la mujer hoy día en la política en República Dominicana? Bueno, muy importante, determinante. Fíjate que en República Dominicana lo único que falta es una mujer presidenta, porque ya hemos visto, ¿verdad?, que hemos tenido 2 vicepresidentas y en términos de los 3 poderes, tenemos hoy precisamente una procuradora. En el poder congresional hemos tenido presidentas del Senado, hemos tenido presidente de la Cámara de Diputados. Creo que el cambio que se ha dado en la sociedad dominicana en términos de la participación de la mujer ha sido increíble. Es precisamente uno de los ejes fundamentales de las últimas tendencias donde hemos avanzado más. Creo inclusive que cada vez la mujer más entiende su rol y sobre todo su rol y además la amplitud que puede tener como persona y como profesional. Además, entiendo también que la situación actual que se está dando en el mundo ha permitido a la mujer entender mejor que ya esos tabúes que habían anteriormente se han roto todos. Las mujeres pueden perfectamente ejercer cualquier tipo de función y pueden ser exitosas en ellas. ¿Tú crees que hemos llegado entonces al punto de la equidad? O sea, ¿llegamos? ¿O nos falta algo? No, no creo que hemos llegado, pero se ha avanzado bastante. Creo que se ha avanzado bastante y entiendo que cada vez más la mujer se empodera de los espacios y sobre todo entiende mejor lo que quiere ser, para dónde va y cómo lograrlo. Y eso lo vemos a diario. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a continuar luego hablando sobre un proyecto muy interesante en el que estás inmersa en estos días. Sí. A ustedes no se vayan de ahí, quédense con nosotras. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotras en Mujer a Tres Tiempos y con Edita Onelia Rodríguez, mujer educadora, economista, una de esas mujeres de muchos tiempos. Ahora vamos a pasar a un tiempo muy interesante y él es el que creo que estás viviendo en este momento, Edita, porque me cuentan por ahí que estás aspirando a algo. Cuéntame qué es que estás aspirando. Bueno, mi querida hermana Ángela, estamos en este momento en un proyecto hacia la dirección del decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, nuestra facultad madre, ¿verdad? Ahí fue que estudiamos y nos formamos. Y estamos inmersas, sumando voluntades y sobre todo vendiendo, ¿verdad?, lo que es nuestra propuesta de una facultad diferente, de una facultad más equitativa, más participativa, de un estilo de gestión orientado en otro sentido, no sobre todo enfocado en apuntalar todos aquellos aspectos positivos que la facultad tradicionalmente ha tenido, pero también mejorar otros que entendemos que pueden hacerse de forma diferente y que tienen que ser mejorados. Te puedo decir que ha sido desde que salimos, hace apenas 6 meses, 6 o 7 meses, ha sido muy exitoso, gracias a Dios le doy, porque hemos encontrado mucho apoyo de gente que se siente comprometida con nosotros, pero que también ha comprado en el buen sentido de la palabra nuestra idea, nuestro planteamiento, y sobre todo hemos encontrado el apoyo tanto aquí en la sede como en los centros regionales. Tengo un proyecto que puedo decir que ha concitado el apoyo de mucha gente. Es un proyecto que no es personal, un proyecto de equipo, porque somos las personas de equipo, siempre hemos trabajado así, el que nos conoce lo sabe, y doy gracias a Dios por eso, porque la verdad es que el apoyo que hemos tenido ha sido fuera de serie. Ok. Hablamos de la Escuela de Economía. De la facultad. De la facultad. Así es. Ok. ¿Y cuáles son las cosas que entiendes que se deben cambiar, o sea, y las que deben permanecer? ¿Cómo está la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este momento?
Mira, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales históricamente ha sido una facultad modelo en muchos sentidos, en términos de su estructura, su limpieza, su ambiente, es una facultad modelo. Desde que yo era estudiante en los años 80, la facultad era diferente y siempre ha sido reconocida de esa manera. Y siempre ha tenido también una alta participación, ha sido referente en muchos sentidos, hemos tenido muchos rectores, o sea, es una facultad que ha salido más rectores. Oye, A la universidad. interesantísimo de que hablando de la mujer, o sea, la actual rectora Así es. Viene de mucho tiempo siendo la decana de la Facultad de Economía. Así es, la maestra Emma Polanco es nuestra rectora, toda la primera mujer rectora, fue también nuestra decana, vicedecana y directora de la Escuela de Contabilidad, o sea, es una persona que tiene una vasta experiencia y por eso te digo, nuestra facultad ha sido referente en la universidad, en muchos sentidos, pero creemos que la facultad podría realmente ser relanzada si el estilo de gestión es un estilo de gestión diferente, sobre todo en el orden de que la facultad, los espacios que se generan y que se crean, sean mucho más abiertos a la sociedad y a la misma familia de la facultad. Creemos que hay muchos aspectos y áreas internas que deben ser mejoradas, el trabajo y sobre todo cualificada, como el caso del posgrado. Fíjate que nuestra facultad, nuestra propuesta está enfocada en los 3 ejes fundamentales de la educación superior, que es la docencia, investigación y extensión, y la gestión, que ha sido un pilar que se ha sumado, precisamente porque está demostrado que sin una gestión eficaz, las instituciones de educación superior no pueden cumplir su rol para el cual han sido creadas. Entonces nosotros queremos, en cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos una serie de propuestas en el orden de tratar, ¿verdad?, de que la facultad logre el posicionamiento que merece, mejorar mucho mejor el que tiene, pero sobre todo relanzarla. Por ejemplo, Ángela, la facultad tiene una serie de acuerdos interinstitucionales que no están siendo aprovechados, muchos espacios que la facultad debe estar ocupando. La facultad tiene que internacionalizarse sus programas, tiene que crear espacios también donde la familia que la integra se sienta realmente representada, se siente tomada en cuenta. Tiene necesariamente también que trabajarse hacia lo que son los derechos de la gente, en el sentido de que, por ejemplo, lograr que se te reconozca tu categoría no sea un privilegio, sino sea un derecho, de que las escuelas se enfoquen más a trabajar con los docentes y sobre todo, ¿verdad?, a eficientizar el trabajo interno, porque no podemos posicionar la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la sociedad y el país y en la misma universidad si hacia lo interno no primero ponemos algunas cosas en orden. Y en ese sentido nosotros pensamos trabajar. ¿Cuándo hacen la selección? Las elecciones son el 15 de junio próximo y para ello estamos trabajando. ¿Y quiénes participan en esa elección? Sí, bueno, fíjate que en ese proceso, el 15 de junio en la universidad se elige la rectoría, las vicerrectorías, los decanatos, vicedecanatos, los directores de escuela. O sea, ¿Quiénes son los electores? Los electores son, bueno, cerca del 95% de los profesores, porque fíjate que vamos a decirlo así, el padrón electoral de la universidad mayormente está compuesto por los profesores, pero la universidad como un ente muy democrático también da participación a los estudiantes y a los empleados. Hay un porcentaje de estudiantes y un porcentaje de empleados que participa también, pero mayormente los que eligen son los docentes. Los profesores son quienes, y mayormente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles sí y cuáles no? Bueno, porque fíjate que allá también se cualifica el voto, en el sentido de que los docentes que eligen ya son profesores que tienen cierto tiempo y tienen una categoría de adscrito. ¿Qué quiere decir eso? Que ya conoce la universidad, conoce los candidatos y tiene ya una información plena de la operatividad universitaria y también del proceso. Estamos hablando, como te digo, que del padrón, que son 3.000 y tanto, el 95% son docentes, 95 o 93 porque es un porcentaje de empleados, creo que un 1%, creo que un 5% de estudiantes. Estamos hablando de que en su mayoría quienes eligen a las autoridades son los profesores, como debe ser. Ok. ¿Y quién selecciona? O sea, hay un criterio y es de tiempo. Déjame ver si entiendo.
los electores son entre profesores, empleados y estudiantes. Así es. Eso conforman quienes son los Sí, claro. quienes van a elegir tanto al rector como a los decanos. Sí, participan. En el caso de los empleados no. Los empleados solamente eligen a los rectores y vicerrectores. Pero sí hay estudiantes que participan en las escuelas y el decanato. Y eso es a nivel nacional. Sí, claro. Recuérdate que la UAS está diseminada por todo el país, en centro, subcentro y recinto. Esa diferencia viene dada sobre todo por la cantidad de estudiantes, por la estructura, por el tiempo y una serie de requisitos que tiene que cumplir. Entonces, en todos, el claustro es en todos los centros y subcentros y recinto del país. Y estamos hablando de un número de cuántas personas. Bueno, el padrón está entre 3.000 y 3.100 personas para elegirlos todos. 3.000, 3.100, ¿qué es el porcentaje del total? No, es el padrón. No, yo digo del total entre estudiantes, Sí, claro. profesores, empleados, ¿cuántos son en total? O sea, ¿qué porcentaje significa quien tiene la capacidad de elegir quiénes van a ser sus autoridades? ¿Qué porcentaje significa en la población total de la universidad? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, sí, claro, hay muchos más profesores que de esa cantidad que va a participar en el claustro, claro que sí. Lo que pasa es que hay muchos profesores, por ejemplo, en el caso de los profesores ayudantes no votan todos, se elige, ¿verdad?, una proporcionalidad, porque como te digo, la universidad es el espacio más democrático que hay en el país y todos tienen participación. Es precisamente una de las principales características y de las grandes virtudes de nuestra alma mater, la democracia interna con que se maneja. Entonces, todos están representados en esos 3.000 personas. Pero claro está que hay muchos más docentes que por asuntos de categoría, de tiempo, no participan. Igualmente estudiantes, una representación estudiantil y de empleados. O sea, esos 3.100 son los elegidos para el claustro. Son las personas que califican y que atendiendo al estatuto orgánico tienen capacidad para participar en el claustro. Pero hay muchos más. Hay muchos más. De hecho, tú sabes, escúchame, que estudiantes son casi 200.000, 380 y 200.000. Empleados, creo que hay casi 5.000 empleados, imagínate. Y profesores somos siempre 3.000, 3.500. Bueno. 2.500, 3.500. Es la universidad primada claro, de América, es la universidad del Estado, pero sobre todo la universidad del pueblo. Así es. Donde digo yo que en la UAS no solamente es academia, sino que es una escuela de vida. El que pasa por la UAS aprende a conocer el país, el comportamiento del dominicano y a ver todas las realidades. Bueno, dicen en la UAS hay muchas cosas que son parte de la cultura. Y una de las que se dice es, ¿verdad?, que el que se gradúa en la UAS se gradúa 2 veces. Se gradúa de la universidad y se gradúa de la vida. Sobre todo de la vida. Si pasaste y se convierte en una identidad. O sea, hay quienes pudieran entrar por diferentes razones a la UAS. Sin embargo, llega un momento en que es un orgullo ser huastiano. Así es. Porque significa que no solamente pudiste graduarte sobre viento y marea, con dificultades, sino que has conocido tu país y tu gente en todos los ambientes, en todas las condiciones sociales, económicas y sobre todo el amor hacia el país y pues por tanto al alma mater. Edita, yo sé que te va a ir muy bien. Y sé que a la universidad, en el caso de que seas electa, que así esperamos que sea, va a tener una mujer entregada, trabajadora, identificada pues con la carrera, con la universidad y con el país. Así que el mayor de los éxitos y yo estaré muy feliz viéndote ahí trabajando mucho desde el decanato. Te agradezco mucho, Ángela, tus palabras y, ¿verdad?, confiamos en Dios, confiamos en el trabajo que estamos haciendo y nada, pues sencillamente a nuestra facultad que tome en cuenta nuestra propuesta y que ya nos conocen, somos una persona que hemos vivido una vida transparente en la universidad y creemos que todos saben que es a servir, que es el sentido de nuestra vida. Nosotros nos apropiamos de los valores universitarios, de la solidaridad y el servicio,
que son precisamente los valores, Ángela, que le impregna la universidad a sus egresados. Entonces, creemos que nosotros a la facultad podemos precisamente, tomando como base esos valores, hacer un buen trabajo. Así que le pedimos que nos tomen en cuenta y que por favor analicen nuestra propuesta. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez que venga aquí tengamos a la decana de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra alma mater, la UAS. Muchas gracias por compartir con nosotros Mujer a Tres Tiempos y esperamos encontrarnos en el próximo programa.